Entonces, vamos a hacer todo el planteamiento algebraico de este problema. En un planteamiento algebraico, siempre lo primero debe ser definir cuáles son los conjuntos. En este problema, ¿qué conjuntos tenemos? Listo. Es un primer conjunto, llamémoslo el de los yacimientos. Sus elementos son yacimiento 1 y yacimiento 2. Y el otro será, en ese caso, cobre, zinc y magnesio son todos metales. Tal vez sí. Pero no nos arriesguemos, llamémoslo minerales. Minerales. Entonces, los minerales son cobre, zinc y magnesio. ¿Magnesio es Mg? Mn es manganeso, listo. Segunda cosa que debemos definir son los índices. A las mayúsculas sí se les pone tilde, no se les olvide. Entonces, ojo, el tema de los índices es que por costumbre, por convención, los índices se empiezan en la letra I y alfabéticamente se van usando de allí en adelante. Eso es arbitrario. O sea, algún día alguien vio y decidió que como índice empieza por I, entonces la indexación empieza en la I. Y entonces dijo primer índice I, segundo J, tercero K, tercero, cuarto L, y así. Si ustedes cualquier día de la vida les da por indexar con E, con H, con W, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y nadie les puede decir, eso está malo porque no indexó con la I. No, no es cierto. ¿Listo? Pero para que ustedes vean que hay, pues, como en esto, como en todo en la vida, hay costumbres y convenciones. Entonces, la costumbre es arrancar en la I. ¿Tenemos más conjuntos en el problema? No. Listo. Entonces, continuemos con los parámetros. Ahí fíjense que ya sacamos dos elementos, conjuntos e índices, porque vamos a usarlos para escribir los parámetros. Listo. ¿Qué parámetros tenemos? Contenido mineral, J, el yacimiento I. Yo coloqué contenido en toneladas. Entonces esto es porcentaje del Según el yacimiento. sigan especulando, yo voy a escribir cualquier otra cosa. Mineral de yacimiento I. No, espérese. Porcentaje del material, lo voy a cambiar aquí por material. Porcentaje del material del yacimiento I, que es mineral J. Obviamente eso hay varias formas de escribirlo, ¿cierto? Bueno, la otra cosa es que fíjense que esto soy yo, esto no es obligación. Yo escribo en un parámetro y en una variable los índices en orden alfabético, pero eso tampoco es obligación. Yo habría podido poner CMJI y funciona igual, ¿listo? Y yo pongo los índices en orden alfabético en el parámetro o en la variable, pero en la explicación los uso en el orden que me sale más natural en palabras. Entonces, por ejemplo, yo aquí hubiera podido decir CMIJ es porcentaje de mineral J que viene en una tonelada de material extraído del yacimiento I. Y ahí me hubiera quedado J primero y después, no pasa nada. Listo, ahí no hay ningún problema. Bueno, este CMIJ era esto, el que dice contiene. Y contiene no sé cuántos porcentajes de tal y tal y tal y tal. Este es ese CMIJ. Sí, Luis Carlos, dime. Solo era un apunte de que, como usted dijo anteriormente, si uno no puede exigir una letra exactamente para los índices, ¿no? Para el contador. Entonces uno puede usar cualquiera. Eso sí hay unas reglas para otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace puntos, vértices, ese tipo de cosas, o sea, uno no puede usar indistintamente mayúsculas, minúsculas, porque significan una cosa distinta. No, lo digo porque es una de las cosas que más corrijo cuando califico. Y lo otro es de lo que... Pero de lo que hay acá, ¿qué
No, exactamente. ya. Sino que ahorita lo que dijo del orden, sí, no importa colocar I, J o JI, digamos, hasta en algún momento, en algún punto, es como muy leve. Pero lo que pasa es que uno de las tablas, la I la usa casi siempre para las filas, la J para las columnas. Y al cambio de matrices, que es de hecho en una tabla, eso es M por N. Y si uno la intercambia, ya intercambia filas y columnas en la matriz y ahí sí. Entonces hay que tener cuidado en eso. O sea, son puntos y es indistinto. Porque no hemos llegado allá. Exacto. No hemos llegado a la presentación de los datos. Sí. Para eso sí hay convenciones. Sí. Y en algún punto, pues sí, J es indistinto. También. ¿Ah? Pero después ya No las filas y después las columnas. Y no esas reglas. Si yo voy a hacer hagamos ese experimento ya, esperen y verán. Vamos a hacer los siguientes 2 puntos. Entonces, yo voy a decir aquí, no, ¿qué color quiero? Esperen un momentico, es que, a ver, yacimiento 1, yacimiento 2, tengo aquí cobre, zinc, magnesio. ¿Alguien me sopla los porcentajes del yacimiento 1? 0,2, 0,2 y 0,15. Y 0,15. Y 0,3. 0,3, 0,25 y 0,10. Bueno, entonces lo que le está diciendo Luis Carlos es esto. Índice I, índice J. Entonces, no es que siempre el índice I va así, es que el primer índice que se usa es el que va así. Si yo hubiera usado J, tengo que poner J así. Cuando Luis Carlos les dice que I marca las filas, observen que I igual a 1 es fila 1, I igual a 2 es fila 2. ¿Listo? Porque la I, recuerden, es yacimiento. Entonces, fíjense, Y1 quedó en una fila. Toda la información de Y1 quedó en una fila. Entonces, ahí es donde debe estar. ¿Listo? Cuando vayamos a armar las tablas en AMPOL, se respeta esa convención de que el primer índice que yo declaro marca la numeración de las filas, la nomenclatura de las filas, y el segundo, la nomenclatura de las columnas. Cuando hay terceros y cuartos índices, lo que hay que hacer, porque imagínense un dato con 3 índices, pues realmente es tridimensional, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es que toma una tabla y la pone allí, la siguiente y la pone allí, o sea, lo convierte en tablas planas, ya que eso yo les muestro luego cómo se hace, no es complicado. Pero aquí la lógica no es que sea siempre la I, sino que es primer índice y segundo índice. Primer índice, este de acá, y J es segundo índice. Pero eso no es relevante a la hora de definir los parámetros, ¿cierto, profe? ¿No viene siendo ahí relevante? ¿Cómo así? Cuando ya vas a escribir la tabla de datos, porque para resolver esto hay que escribir la tabla de datos en algún lado. Como apenas estamos haciendo el planteamiento simbólico, ahí no van datos. Pero si yo ya quiero obtener respuestas numéricas, sí necesito. Y la otra cosa, en Excel, eso no importa. El Excel es totalmente flexible si lo quiero poner para la izquierda o para la derecha. Mire, el Excel a mí me gusta para muchas cosas y para otras no. ¿En qué sentido? En que el Excel es muy flexible, usted lo puede usar como quiera. Entonces, pues es como cualquier cosa en la vida. Una empresa despelucada, con mugre en los pasillos, que no aplican las 5 veces, la empresa funciona, pero pues no es lo mejor, ni lo más bonito, ni lo más ordenado. Excel es así. Excel hace la tarea, finalmente, pero no necesariamente la hace de la forma más ordenada, más pulida, más estructurada, sino como usted la quiera poner, él la hace y le funciona, ¿ya? Entonces, cuando usemos Excel sí vamos a tener que ser nosotros muy pulidos y muy ordenados, porque el Excel solo no nos obliga. Los lenguajes de programación formales sí nos obligan. Si no hago las cosas en un cierto orden, no corren y dicen, ¿usted qué está tratando de hacer aquí o qué? A ver, ¿sí? ¿Qué es esta cosa rara? Entonces, listo. Esta es la disciplina de los índices en este tipo de parámetros. ¿Qué más parámetros tenemos? Costo. Llamemos a eso C, E, ¿y eso es sub I, sub J o sub qué? Sub I. Esto es costo de extraer 1 tonelada de material del yacimiento I.
Fíjense que aquí arriba están las unidades del CMIJ, es un porcentaje o una fracción. Este tiene unidades de dólares por tonelada. Y ese está, bueno, hagamos una cosa. Pintemos esto de otro color, puede ser del mismo rosado Swatch, y lo marcamos acá. Entonces este costo es 90 por tonelada y 120 por tonelada. Listo, ¿qué otro parámetro hay? Cantidad mínima de materiales. Exactamente. Yo lo voy a llamar R sub MJ. Y lo voy a hacer ¿en qué color? Azul. Esto es el requerimiento mínimo del mineral J. Mineral J. Y este debe venir expresado en toneladas. Y este, en el planteamiento original, es 8 toneladas de cobre, 6 toneladas de zinc y 5 toneladas de magnesio. Ese es. Creo que esos son los parámetros, ¿cierto? Bueno, entonces ahora las variables ya las definimos, no, vamos a definir las variables. Entonces, las variables en este caso, algebraicamente, ¿cómo quedarían las variables? Sería x sub i, y esto es igual a toneladas, exactamente, toneladas de material extraídas del yacimiento I. Función objetivo. En este caso es maximizar o minimizar. Costo total de extracción. Y entonces fíjense que es el costo de la extracción del yacimiento 1 más el costo de extracción del yacimiento 2. Entonces esto va a ser minimizar Z igual. Este ya sabemos que es 90x1 más 120x2. Entonces esto planteado de forma algebraica será, la sumatoria va en qué, en I, en J o en qué, en I. Y aquí será XI por costo de extracción. No sé, era costo de extracción. Pero pregúntenme a mí, a ver, pregúntenme a mí, ¿cuál es la pregunta? Bueno, regla number one, ojo, en la función objetivo nunca van para todo, jamás de. O sea, jamás de los jamases. La razón es que cuando yo pongo un para todo estoy indicando que para todos los elementos de ese conjunto con el que yo estoy indexando va a haber una expresión separada y diferente y la función objetivo es una sola. En la función objetivo lo que debe haber son sumas y restas de términos, pero no debe haber algo, una declaración que diga que para estos elementos de este conjunto va a haber distintos términos, no, ¿vale? Entonces, en la función objetivo siempre vas a encontrar elementos sueltos, sumatorias sumando, sumatorias restando, todas las que sean sumas y restas, pero no vas a encontrar para todos. Lo que pasa es que en la sigma se usa el contador, entonces como sigma ya tiene el I, ese es el para todo de esa expresión. Sí, claro. O sea, Para todo no puede. ahí está el No. I que vaya hasta un punto. No estoy de acuerdo. El para todo es una cosa distinta. No, sí, por eso, o sea, el para todo es un contador, o sea,
ya sea el universal o el cualquiera que se le exige. Lo que pasa es que en ese sigma, como usted lo está definiendo, ¿no? Arriba con los valores, en la sumatoria hace esa función. No es lo mismo, no quiero decir que sea lo mismo. Por eso, entonces no lo digas, porque lo dijiste, ahí está el para todo. No, ahí no está el para todo. Bueno, entonces está el sentido de lo que va a contar ahí. Eso. ¿Cómo se llama? La información que esté en el sigma nos dice qué elementos son los que se van a sumar adentro. Entonces, si no hay ninguna limitación, observen que esto, ¿sí? Esta forma de escribir que yo he puesto aquí es la más resumida y la más simple, y lo que quiere decir es que la suma se hará sobre todos los elementos que estén indexados con i. ¿Listo? Porque si yo quiero hacerla, mejor dicho, esto es lo mismo que decir que i va desde 1 hasta 2, que son 2 yacimientos, ¿cierto? Esto, como también recorre todos los elementos del conjunto, yo lo pongo de forma súper resumida así. ¿Dónde me toca ser muy explícito? Miren, si yo quiero hacer una sumatoria que ya no incluya todos los elementos. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir i sume desde 2 hasta 2. Pues es inútil sumar un solo término, ¿cierto? Pero fíjense que esa expresión excluye un término. En programación lineal nos va a tocar a veces excluir términos o poner condiciones marcianas. Ya tenemos que hacer la sumatoria con todas sus condiciones. Pero si solamente vamos a sumar en todos los elementos de un conjunto, usamos la i así solita y ya. ¿Listo? Y también, ojo, ¿qué pasaría si yo tuviera una sumatoria que fuera i, j? Voy a inventar aquí, por ejemplo, hij por wij. Miren que aquí estoy poniendo dos índices separados por una coma. Entonces, ¿ahí qué quiere decir eso? Claro, lo que quiere decir esto, pues es equivalente a hacer una doble sumatoria en i y en j. Pero no. Y además hay otra forma de leerlo, y es que yo voy a recorrer ahora todas las combinaciones de i con j. Todas las combinaciones, ¿ya? Entonces, esto... ¿Eso es el equivalente de un producto cartesiano entre los dos conjuntos? Sí, la cuestión también es que ahí sí también importa el orden que se ponga, porque hay sumatorias que tienen ciertas sigmas, las sumatorias que tienen ciertas restricciones. Entonces eso cambia precisamente porque sí. Es un producto. Ahí sería, por ejemplo, hacer afuera i y adentro j, así como está escrito allí. ¿Listo? Pero cuando necesitemos hacer el control de esos índices, pues lo hacemos explícitamente. ¿Listo? Eso era solo para mostrarles un ejemplo. En este problema que tenemos aquí, solamente necesitamos el índice i. ¿Listo? Bueno. Dime. Decía que para todo, digamos, de i, no podría ir de sumatoria a casi todo. En la función objetivo no va para todo. La restricción. Sí, Ya te entiendo. Esa lógica es que si yo estoy usando un índice en el para todo de una restricción, ese índice en particular no debe estar presente en el control de índices de las sumatorias de adentro. Eso no quiere decir que no se puedan usar los elementos de ese conjunto. Lo que quiere decir es que hay que hacerlo con otro índice. Sí se puede. Se puede usar con una K o con otro índice que tenga otro nombre. Bueno, vamos a hacer las restricciones del problema. Yo agrego una página nueva. Por aquí. Este problema realmente, la única restricción que tiene es cumplir con las cantidades que yo debo entregar de cada uno de los minerales. ¿Cierto? Entonces, fíjense en esto. Debemos cumplir con la cantidad a entregar de cada mineral J.
¿De dónde viene el material? Viene de los yacimientos, y el material es que sacamos los minerales, los separamos, ¿cierto? Entonces, fíjense que allí marqué como dos cosas muy específicas. Uno es que estoy diciendo, la lectura sería, debemos cumplir con la cantidad de entregar proveniente de todos los yacimientos de cada mineral J. ¿Listo? Entonces, voy a marcar aquí, cada mineral J lo voy a poner en rojo, y proveniente de todos los yacimientos lo voy a poner en verde. ¿Ya? Entonces, ojo con estas pistas, miren. Cada mineral J, esto es un para todo J. Y proveniente de todos los yacimientos I, esto es una sumatoria en I. Si usted, por eso les decía yo al principio, les he insistido siempre, que si yo lo puedo expresar en palabras, lo voy a poder plantear en ecuaciones. Cuando yo lo desmenuzo bien fino en palabras, fíjense que llego a eso. Debemos cumplir con la cantidad de entregar. Ajá, ¿y de dónde vienen los minerales? Pues vienen de los distintos yacimientos. Entonces debe haber una sumatoria de los yacimientos. Y la restricción la debo cumplir ¿cómo? Debo cumplir 3 restricciones separadas, una para cobre, una para zinc y una para magnesio. Entonces yo debo cumplir una restricción para cada mineral J. ¿Listo? Entonces aquí, la restricción sería sumatoria en I. ¿De qué? ¿Cuánto saco yo del yacimiento I? Por CM sub IJ. En ese mineral extraído, en ese material, perdón, extraído del yacimiento I, ¿cuánto hay del mineral que me interesa J? ¿Listo? Y esto debe ser mayor o igual que el requerimiento mínimo del mineral J. Y ahora sí viene lo chévere. Y esto, cúmplase para todo J. ¿Listo? Bueno, en realidad esto no debería ser verde. Así. Y entonces, si abrimos toda esa restricción, el primer sitio donde tenemos que abrirla es en todos los J. Entonces hay restricción para J igual a 1, restricción para J igual a 2 y restricción para J igual a 3. Y luego en cada una de esas restricciones tenemos que la sumatoria considerar el término para yacimiento 1 más el término para yacimiento 2. ¿Sí? Eso, al desglosarlo, pues nos va a quedar, esto no lo tengo aquí arriba, nos va a quedar como las restricciones que ya teníamos. Es decir, este sería ¿cómo era? El punto 2 x1 más punto 3 x2 mayor o igual a 8 y esto es cobre. ¿Sí? Luego era como punto 2 x1 ajá, mayor o igual que 6 y este era el zinc y el magnesio. Los términos adecuados, correctos para el magnesio. ¿Listo? Entonces, fíjense que en el tema de lo algebraico, pues allí tenemos, por ejemplo, 2 yacimientos con 3 minerales, entonces nos estamos ahorrando escribir 3 restricciones y cada restricción tenía 2 términos en una sumatoria. Si tuviéramos un problema con mucho más yacimientos, muchos más minerales, ahí sí se empieza a ver el ahorro de escritura. En este caso no hay mucho ahorro de escritura, pues porque no son muchas restricciones, solamente 3. ¿Sí? Pero imagínense ustedes un problema que tenga que ver, por ejemplo, con la distribución de latas de Coca-Cola en Estados Unidos. ¿Cuántas plantas embotelladoras puede haber en Estados Unidos de Coca-Cola? Debe haber muchísimas, debe haber por ahí más de 100, imagino yo. Porque si aquí en Colombia tenemos una en cada ciudad grande y comparado con Estados Unidos la población nuestra es más pequeña, ¿cierto? Allá además la gente pues consume muchísima Coca-Cola en lata, en los dispensadores está, en las tiendas, en todas partes venden, la gente compra para llevar a la casa y tener en la nevera. Entonces imagínense cuadrar un problema de distribución de eso tomando decisiones sobre todos esos sitios donde se produce e imagínense cuántos puntos de venta hay, porque cada máquina vendedora cuenta como un punto de venta y hay edificios donde hay una máquina expendedora por cada piso en cada punta del edificio, o sea que si un edificio de 6 pisos hay 12 máquinas en un solo edificio. Imagínense los dormitorios de una universidad, que esos pelados toman cantidades de productos de las maquinitas. Entonces, para uno hacer un modelo de reabastecimiento de una cosa de esas son probablemente
cientos de miles de puntos de venta. Entonces ahí sí vale la pena botarle un poquito de corriente al modelo algebraico para que me quede más conciso, el modelo simbólico más pequeño. Y lo que sí es muy grande y siempre será muy grande son los datos. El tema es que si ustedes tienen un problema de tamaño industrial, en la empresa tiene que haber alguien que recoja, organice y limpie los datos para meterle a esto. Eso no tiene por qué ser uno, ¿ya? Entonces ahí es donde uno dice, practicante, y llama al practicante de ingeniería industrial, practicante de ingeniería industrial o de estadística, que saben todavía más mover datos, o al ingeniero de sistema le dice, vení, hay que programar una consulta al sistema. Entonces ahí es cuando uno compró SAP, compró Oracle y se da cuenta de que no le sirven para nada, y entonces tiene que sentarse alguien a programarlo. Sí, ay, vení, tengo que hacer una consulta, no sé qué, me están pidiendo tal dato, no sé qué, pum. ¿Y vas a decir? Sí, profe, si yo hago una anotación algebraica por cada restricción, que fue lo que yo hice, yo puedo decir, digamos, en la primera restricción, la sumatoria de XY por CM y J, ¿cierto? Sí. Mayor o igual a bueno, yo dije C, que era el mineral, ¿sí? Y yo puse para todo I, pero para J igual a 1, porque era el mineral 1. Entonces sería, ojo, en ese caso sería no usar esto. Para J igual a 1, para todo I, pero para J igual Mira, a 1. sería, no es para todo y pilas, es sumando sobre todo y. Not the same. Pero entonces sería como hacer esto, sería decir, bueno, vamos a trabajar con J igual a 1. Si trabajamos con J igual a 1, vamos a tener lo siguiente. Sumatoria en I de XI por CMI 1 mayor o igual que requerimiento mínimo de 1. Luego hago J igual a 2. Y como el profesor es perezoso y tiene computador para estas cosas, entonces él hace los siguientes dos puntos. Entonces cambio todos los J's que había allí por 2. Y para 3 igual. Claro, allí el tema es que eso así escrito es correcto. No pasa nada. Simplemente lo que yo podría decir es que no se ahorró toda la escritura que se podría haber ahorrado. Pero, a ver, fíjate que en términos de computación no hace ninguna diferencia. Porque cuando yo le doy al computador todo algebraico, él de todas formas tiene que abrirlo. Tiene que abrir todo. ¿Ya? Entonces yo se lo doy algebraico, realmente es para mi conveniencia y mi comodidad, no es más. Hay modelos de estos, cuando son, por ejemplo, modelos de un trabajo de grado, que todo el modelo de notación algebraica puede ser de 2 o 3 páginas. ¿Ya? Entonces, si uno no lo hiciera algebraico, sería de 20 o 25 páginas, porque habría que listar cada una de las restricciones por separado, cada término de la función objetivo por separado, y sería muy largo. O sea, los modelos de tamaño industrial tienen que tener bastante escritura. Entonces, ese es como el oficio de esto realmente, ¿no? Y es tratar como de cuadricularle a uno la cabeza un poco más, ¿no? De que piense como en fila y columna y matriz y vector y todo eso. Pero no es que sea diferente o de una solución distinta, sino que es igual. ¿Listo? Bueno, ¿cómo lo vieron hasta allí? ¿Bien, bonito, simpático? No, pero no respiren así con ese absoluto dolor. Porque es que este modelo... Esperen y verán. Profe, a la hora de planteárselo a un programa y ponerlo a correr, una letrica, un puntito que cambiaría. Sí, claro, porque esto así como lo llamamos programación matemática, resolver esto utilizando un lenguaje de programación matemática es programación. En programación, cualquier errorcito crítico, chao. Y el AMPL es muy exigente con su notación, es decir, el AMPL fue desarrollado en los mismos laboratorios donde inventaron el C++. Entonces, todavía, y el C pues se usaba ya mucho también.
Entonces todavía usa que al final de cada línea debe haber un punto y coma. Coma ese punto y coma y verá cómo se divierte encontrando el error. A la vez, es relativamente fácil recordar que uno debe verificar que en cada renglón se termina con un punto y coma. Entonces, uno viene y ve, pusiste el punto y coma, sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, pum, y ya está. Pero no lo indican como en MATLAB, de pronto le dicen... Saca la línea. Ajá, error de sintaxis central. no, el problema con esto es que cuando yo no cierro una línea con un punto y coma, él piensa que la línea sigue. Y entonces sigue, y pum, aquí sí hay un punto y coma, ¿cierto? Entonces él me dice, el error está ahí, en esa línea, pero realmente es muy probable que no está ahí, sino en la anterior. Pero porque él simplemente siguió tratando de leer. No me han detenido, yo tengo que seguir leyendo, hasta que encuentra una cosa, pues que pues juntar dos líneas obviamente va a producir algún error. Y los errores que marca sí son bastante amigables, o sea, en lo más mínimo. Nada, error de sintaxis. Encuéntrelo. Lo que pasa es esto, miren, las reglas de sintaxis del AMPL son muy poquitas y muy sencillas. Entonces el tema no es revisarlo. Yo me demoré siempre como 6, 7 años en que me ocurriera por primera vez que yo escribía un modelo y lo corría y corría al primer intento sin errores. O sea que eso es una cosa de práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué hace uno? Pues saber cuáles son las embarradas más comunes y buscarlas, ¿ya? Y verificar que esas reglas de sintaxis sí se estén cumpliendo, ¿ya? Y a veces sí, miren, les digo un error común que es muy común y muy difícil de detectar, es cuando el tipo de letra que uno está usando en el editor no hace una buena distinción entre mayúsculas y minúsculas. Ay, ríase, porque el programa exige que todo lo que es en mayúscula siempre vaya en mayúscula y todo lo que es en minúscula siempre vaya en minúscula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay letras como la K. A veces la K no se distingue bien en un cierto tipo de letra si es mayúscula o minúscula. Ríe para encontrar eso. Y como la K suele ser un índice común, IJK, ese sí es... Yo ya empiezo sospechando de tipo de cosas también, pero porque me han pasado. O sea, muéstrame qué tipo de letras es ese, cámbialo a otro, tal. Para tratar uno de ayudarse pues a reducir la posible razón del misterioso error. Claro, y entonces, ¿cuál es el tipo de letra más común por no tener error? Tiene que ser una letra que sea de, ¿cómo se llama? De ancho fijo. De ancho fijo. Esas son más fáciles de usar. Hay varios tipos de letras. Esperen, nivelan aquí a ver si yo veo algo. Por ejemplo, todas las que digan mono son de espacios fijos. Todas las que digan mono. Yo uso mucho una que se llama, esperen, se las muestro, de Yahoo Sans Mono, ¿ya? Monospace. Los tipos de letra monospace quieren decir que cada carácter ocupa el mismo ancho. Entonces, por ejemplo, la letra I. La I. Fíjense que la I ocupa el mismo ancho que la A y que la G, a pesar de que la I es un palito más delgadito, ¿cierto? Entonces, eso hace que sea muy fácil, por ejemplo, alinear las cosas. Ah, miremos si este tiene una buena distinción entre la K minúscula y la K mayúscula. Parece que sí, ¿ya? Hay algunos tipos de letra donde no es tan fácil. Yo he observado que la K es la letra más problemática porque uno la usa en los índices mucho, ¿ya? Entonces, búsquense un tipo de letra que les guste, que sea fácil de usar y que le permita a uno hacer esa distinción fácilmente. Bueno, espera un momentico, yo paro la...